Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Montenegro Sánchez, del programa de Tecnología en Radiología, Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNA. El día de hoy voy a hablarles sobre el trabajo de la fase 5, parámetros operacionales, actividad 1.1 y punto 2. Entonces, para comenzar a resolver esos ejercicios debemos de saber qué es el coeficiente de atenuación lineal. Entonces recordemos que realiza una disminución de la energía que se da por la dispersión. Recordemos que la dispersión ocurre en el efecto Compton y la absorción ocurre en el efecto fotoeléctrico. Esto sucede cuando interaccionan con el medio. Entonces tenemos que el número de fotones de las disminuye de una manera exponencial. Esto depende del espesor atravesado. A esto le conocemos como mu, que se simboliza con una U. Esta también depende pues del material absorbente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos en la diapositiva, podemos ver el ejercicio que vamos a realizar del punto 1, ¿listo? Entonces la ecuación que vamos a utilizar para resolver este ejercicio nos va a representar el número de fotones finales que van a ser absorbidos por el medio del material. Entonces tenemos que esto se obtiene cuando hay una interacción con fotones incidentes. Bueno, entonces el ejercicio que nos brinda el taller es para 1000 fotones de 50 kiloelectronvoltios que atraviesan distintos materiales. Vamos a determinar la fracción de fotones de 50 kiloelectronvoltios que van a ser transmitidos a través de 30 centímetros de cada material. Entonces vamos a considerar los siguientes coeficientes de atenuación lineal. Entonces tenemos para el material de hidrógeno, tenemos su coeficiente de atenuación lineal que es 0,000028 centímetros menos 1. Entonces para resolver este ejercicio vamos a utilizar esta gráfica que nos va, tenemos aquí 1000 fotones, que es el número inicial. Este es el material que es de 30 centímetros y este es el porcentaje que va a ser transmitido en el material de hidrógeno. Entonces, como les decía, para esto vamos a utilizar la fórmula números finales de fotones igual a número inicial por Euler elevado a la menos mu por X. Para resolver las ecuaciones, los problemas, las fórmulas, es importante sacar los datos que nos brindan. En este caso tenemos el número inicial de fotones que son 1000 y tenemos el coeficiente de atenuación lineal de cada material. En este caso ya lo hemos mencionado. También nos brindan el espesor del material. Recordemos que aquí el espesor del material es 30 centímetros. Lo que hacemos es reemplazar los valores para hallar el número final de fotones que son transmitidos. Entonces colocamos 1000 por Euler a la sub menos el coeficiente de atenuación lineal por el espesor del material, que son 30 centímetros. Esto nos va a dar como resultado 999,1. ¿Listo? Aquí en el ejercicio nos dicen determinemos la fracción de fotones de 50 kiloelectronvoltios que van a ser transmitidos en 30 centímetros de cada material. Entonces, para determinar esta fracción, ¿qué hacemos? Dividimos el número final de fotones por el número inicial. Entonces, y este resultado que nos da, lo vamos a multiplicar por 100 para sacarlo en porcentaje. Entonces, tenemos que el número final de fotones nos dio en la fórmula realizada anteriormente, que fue 999,1 dividido por 1000. Esto nos da como resultado 0,9991. Eso lo vamos a multiplicar por 100, dándonos como resultado 99,9%. Entonces tenemos que la fracción de fotones de 50 kiloelectronvoltios que han sido transmitidos a través de 30 centímetros del material del hidrógeno es de el 99,9%. Aquí tenemos otros valores que nos solicitaron. Igualmente utilizamos la misma fórmula, reemplazamos valores y tenemos que para el vapor de agua los fotones transmitidos es el 99,6%, para aire es el 99%, para grasa es el 0,3%, para hielo el 0,2%, para agua el 0,1%, hueso compacto 0,3%. Recordemos que debemos de tener presente
cada coeficiente de atenuación lineal que nos brinda cada material para la realización de esos ejercicios. Listo, entonces para la actividad 1, el punto número 2, nos hacen un ejercicio parecido, pero aquí nos van a pedir la transmisión. Entonces tenemos que para fotones de 1000 kiloelectronvoltios que van a atravesar tejidos blandos, tenemos un coeficiente de atenuación lineal que es de 0,16% en la menos 1. Debemos determinar la fracción de fotones de 100 kiloelectronvoltios que serán transmitidos a través de 9 centímetros de tejido. Entonces siempre es importante sustraer los datos que nos brindan pues el ejercicio. Aquí en este caso nos brindan el coeficiente de atenuación lineal, μ, y nos dan el espesor del material que es 9 centímetros de tejido. Aquí la fórmula que utilizamos es la de transmisión igual a Euler a la menos μ por x. Reemplazamos los valores y esto tenemos como resultado 0,236. Recordemos que aquí nos van a pedir determinar la fracción que va a ser transmitido. Entonces este resultado lo vamos a multiplicar por 100 para que nos den porcentaje y esto nos da como resultado 23,6%. Entonces tenemos que la fracción de fotones de 1000 kiloelectronvoltios que son transmitidos a través de 9 centímetros de tejido es el 23,6%. Muchísimas gracias. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Ingrid Biafara, soy del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y a continuación les voy a presentar los puntos 3 y 4 de la actividad 1 de nuestro anexo. Entonces, tenemos en nuestro tercer punto la siguiente planteación de problema. Si un material cuyo espesor es de 0,2 centímetros transmite el 30% de unas de fotones monoenergéticos, calcule la HBL del haz para este material. En este caso, acá en mi hoja en blanco, con el marcador, vamos a colocar aquí lo que nosotros tenemos que hallar. Entonces, en este caso, HBL significa el grosor del material por el cual se absorbe la exposición producida por un haz que de su versión original, ese se encargaría de reducirlo a la mitad. Entonces, tenemos, voy a proceder a pasar acá ya los valores dados en nuestro problema. Entonces, tenemos que el grosor del material es de 0,2 centímetros y tenemos que este transmite el 30%. Entonces, en nuestra fórmula tenemos el HBL, que sería el material por el cual se absorbe el haz de radiación, que lo reduce pues de su versión original a la mitad. Tenemos igual al logaritmo natural de 2. El logaritmo natural de 2, como ya nosotros sabemos, esto es una fórmula de atenuación exponencial. Entonces, el logaritmo natural de 2 sabemos que vale 0,693. Sabemos que este es lo que vale nuestro logaritmo natural de 2. Ahora procedemos allá a lo que va a ser nuestro coeficiente de atenuación, que sería este que tenemos acá. Entonces, tenemos que este material transmite el 30%, ¿ya? Entonces, en nuestra calculadora procedemos a sacar el coeficiente de atenuación. Entonces, 30% igual, este nos daría 0,3. Entonces, ese sería el valor para nuestro coeficiente de atenuación. Entonces, procedemos a poner acá HBL igual al logaritmo natural de 2, que es 0,693 sobre 0,3, igual. Entonces, ya nosotros habiendo hecho este procedimiento, procedemos a hallar el valor para nuestro HBL. Entonces, tenemos acá que 0,693 dividido 0,3, esto nos da 2,31. Este sería nuestro resultado para HBL. Entonces, HBL igual a 3,1 centímetros. Acá procedemos a colocar nuestra respuesta, 2,31 centímetros. Este sería entonces nuestro valor para HBL, o sea, el grosor del material absorbente para nuestro ejercicio.
Ahora procedemos a realizar nuestro ejercicio número 4 de la actividad número 1, en el cual se nos está pidiendo hallar, calcular la TBL. TBL viene siendo como el espesor del material por el cual se reduce una de radiación a su undécima parte, o sea que de 100 fotones atravesarían solamente la undécima parte de esos 100, que serían 10. Eso más o menos significa, es casi parecido al HBL. Entonces nosotros ya tenemos aquí esta fórmula con la cual nosotros vamos a hallar estos resultados que se nos han puesto acá. Entonces se nos pide, para calcular el TBL de plomo y cemento para haz de rayos X, potencial de tubo de 40 kilovoltaje. Entonces tenemos aquí que tenemos un grosor de plomo de 0.03 milímetros y tenemos de cemento 3.30 milímetros. Asimismo, para una potencia de tubo de 80 de kilovoltaje, tenemos un grosor de plomo de 0.19 milímetros y tenemos un grosor de cemento de 10.67 milímetros. Asimismo, para potencial de tubo de 125 kilovoltaje, entonces tenemos un grosor de plomo de 0.27 y de cemento tenemos 19.30 milímetros. Entonces, vamos a calcular nosotros estos valores para poder nosotros calcular lo que es la TBL. Entonces, tenemos TBL igual, este es un número de una constante aproximada entre TBL y HBL. Entonces, como en nuestro ejercicio anterior, tenemos aquí nuestro pizarrón, nuestra hoja en blanco, nuestro marcador y la calculadora. Entonces, vamos primeramente a pasar acá nuestra fórmula, que es TBL igual a 3.323. Entonces, este resultado yo lo voy a multiplicar con la suma que a mí me dé estos dos valores. El grosor de plomo, 0.03 milímetros, y el grosor de cemento, 3.30 milímetros. Entonces, procedo acá a hacer la operación. 0.03 más 3.30. Entonces, este valor yo lo voy a multiplicar con el que ya tengo aquí en la fórmula. Entonces, procedo aquí por 3.323, que esto me daría 11.06. Entonces, ese sería el resultado para nosotros para 40 de kilovoltaje. Entonces, kilovoltaje 40, el resultado de TBL sería 11.06 y le vamos a poner sus decimales que sigan ahí, que serían 11,0655, que serían los decimales que siguen después de 0,6. Entonces, asimismo, procedo a hacer esa operación para realizar con 80 de kilovoltaje. Entonces, pongo acá en mi pizarrón. Aquí voy colocando los resultados. Entonces, para kilovoltaje de 80, entonces tengo una BL, una TBL de, procedo a sumar los valores de 80 de kilovoltaje. Entonces tenemos 0.19 más, perdón, más, tenemos aquí un grosor de cemento de 10.67. 10.67. Esto me va a dar 10.86. Este resultado se lo voy a multiplicar a la fórmula, al número que ya tengo dado en mi fórmula para hallar TBL. Entonces, por 3.323. Entonces, esto me daría 36.08 y le pongo sus decimales. Entonces, para 80 kilovoltaje, tengo aquí 36.08 y le ponemos su S. Entonces, ahorita vamos a hacer este mismo procedimiento para 125 de kilovoltaje. 125. Entonces, tengo una TBL que es, vamos a proceder a sumar sus dos valores. Tenemos un grosor de plomo de 0.27 más el de cemento, que es de 19.30. Entonces, este resultado que me da, procedo a multiplicarlo con el resultado que tengo aquí. Entonces, multiplicado 3.323, que esto me daría 65.03. Entonces, ese sería mi resultado y el procedimiento para nosotros poder hallar nuestro punto número 4 de la actividad número 1. Muchas gracias.
Cordial saludo, mi nombre es Yoseli Faciú Mendoza y en esta oportunidad les hablaré sobre los parámetros operacionales. Los parámetros operacionales es tiempo, distancia y blindaje. En el parámetro tiempo, trata o hace referencia a reducir el mínimo tiempo de exposición, ya que es primordial para asegurar la seguridad del paciente y del personal médico, ya que si nos exponemos a una exposición alargada, puede aumentar el riesgo de efectos nocivos de la radiación. Para lograr este propósito, se emplean diversas estrategias. Además de reducir el mínimo tiempo de exposición y minimizar la distancia entre la fuente de radiación y las personas, es supremamente importante ajustar adecuadamente la configuración de los equipos radiológicos. También es importante capacitar al personal en las técnicas para minimizar ese tiempo de exposición, sin que se vea comprometida la calidad de la imagen radiológica, para garantizar una práctica segura y eficiente. En el parámetro distancia, este trata de la separación entre la fuente de radiación y una persona expuesta. Reducir esta distancia también es primordial, ya que disminuimos la exposición a la radiación, ya que según la ley de inversa del cuadrado, la intensidad de la radiación disminuye rápidamente a medida que aumenta la distancia entre la fuente y el receptor. Por lo tanto, minimizar la distancia entre la fuente de radiación y el personal médico o los pacientes durante los procedimientos radiológicos es una estrategia clave para mitigar los riesgos asociados con la radiación ionizante. En el parámetro blindaje, en este parámetro operacional hace referencia al uso de las barreras físicas, tales como los delantales plomados, las gafas plomadas, los guantes y los vidrios de cristales plomados, para reducir la exposición a la radiación en entornos donde se toman los estudios radiológicos. Estos dispositivos están diseñados para absorber o para desviar los rayos X y gamma, reduciendo así la cantidad de radiación que llega al cuerpo humano. Aparte de los dispositivos personales de protección, también se utilizan materiales para la construcción de las salas, es decir, que estas salas son elaboradas con un material específico, como el plomo, el hormigón reforzado y otros materiales que tienen la capacidad de bloquear eficazmente la radiación ionizante. Ahora, acá les voy a hablar sobre la clasificación de mayor a menor importancia de los diferentes parámetros operacionales. Bueno, en esta clasificación le daríamos a los parámetros operacionales serían como el parámetro principal, pensaría que es el tiempo, ya que para mí es el más importante, porque al reducir el tiempo de exposición a la radiación es primordial para garantizar la seguridad del paciente y del personal médico. La exposición alargada aumenta considerablemente el riesgo de efectos nocivos de la radiación.
por lo que minimizar el tiempo de exposición es supremamente importante. Como segundo parámetro colocaría blindaje, ya que también es supremamente importante porque proporciona una barrera física que absorbe o desvía los rayos X y gamas, reduciendo así la exposición a la radiación. Pienso que si utilizaríamos los elementos de protección personal y los materiales adecuados con que construyen las salas, minimizaríamos desde el principio los riesgos. El blindaje, pienso, que no solamente protege al personal médico, sino que también protege a los pacientes durante los procedimientos radiológicos y también al público en general, garantizando así un entorno más seguro y reduciendo el riesgo de efectos nocivos de la radiación. Y por último, pienso que el parámetro sería distancia. En este parámetro, a pesar que al minimizar la distancia entre la fuente de radiación y las personas expuestas es importante y puede reducir la exposición a la radiación, pero la distancia puede ser más difícil de controlar, ya que el profesional tiene que estar tomando posiciones específicas para asegurar el procedimiento sea eficaz, así mismo que el paciente. Por eso pienso que la distancia es más difícil de controlar en comparación con los otros parámetros. Acá les muestro un poco lo que es el tiempo. Aquí dice que cuando menos tiempo se pasa cerca de una fuente, menor radiación recibe, lo que yo le comentaba. Acá en blindaje, a mayor distancia de una fuente, menor radiación se recibe. Y en distancia, aquí dice que detrás de las coberturas de fuente, menor radiación se recibe. Muchísimas gracias.